Yo creo que Roberto Ascuy ha dicho algo muy importante, y lo que son las casualidades. Este año, 2013, se cumplen 50 años de lo que la historia de Cuba recoge como el año del cuero duro. ¿Por qué? Porque fue el año más intenso en la lucha guerrillera en Cuba, en todas las provincias. Fue el año donde específicamente en la región del Escambray tuvieron lugar combates donde cayeron 11, 13 personas. Aquí tenemos un sobreviviente de un combate donde murieron 11 personas del lado nuestro, el Quechole, Raúl García, que ahorita lo tendremos aquí. Ese año del cuero duro, como lo bautiza, en mi opinión, una persona que tiene todo mi respeto y admiración, Enrique Encinosa, porque fue el primero que exploró la lucha guerrillera en Cuba contra el castrismo. Su primer libro fue dedicado a eso, a recoger ese heroísmo de esos hombres y mujeres que lucharon no solo en el Escambray, en toda Cuba, pero fundamentalmente en el Escambray. Les decía que fue una idea interesante porque yo me levanto una mañana, llamo a Enrique Ruano, digo, Enrique, tenemos que organizar una conferencia porque estamos a 50 años del año del cuero duro. Enrique salía de la fábrica, serían como las 8 de la mañana por ahí. Ustedes saben que Enrique dice que a la mujer que él trabaja de noche. Y ella no está aquí. Angelito de Fana me llama ese mismo día, 2 horas después, sería Angelito, ¿no? Y me dice, oye, acabo de hablar con Sergio, que aquí está, y con el Hierro, y me están diciendo que debemos hacer algo del Escambray. Digo, concho, qué casualidad, esto lo hemos hablado Ruano y yo hoy por la mañana. Y por eso fue que, plantados en la persona de Ángel de Fana, Sergio, el Hierro, Ruano y yo nos reunimos un día en mi casa, la primera vez. Después sostuvimos un par de reuniones más, a la que fue Ascuy y fueron algunos de ustedes, y le dimos cuerpo a esta conferencia que esperamos, ya tenemos ya la primera premisa con Ascuy, que podamos tener un breve pero real recuento del proceso de lucha contra el totalitarismo. Oriente fue una provincia donde hubo muchos focos guerrilleros. No cuajaron, para pena de Manino y de Alfredo Elías, con la intensidad que cuajaron en el Escambray, pero sí hubo muchos focos guerrilleros, hubo muchos muertos en combate, hubo muchos fusilados por haberse alzado, muchos. Hubo un lugar muy doloroso, históricamente hablando, que se llamaba algo así como Puentes Blancos, algo así, Arroyo Blanco, lugar donde se cometió un campo de concentración genuino, donde se cometieron crímenes, y según testimonios que tiene Amado Rodríguez, de 2 personas, posiblemente el único lugar en Cuba donde fue fusilada una mujer. Según esos testimonios escritos que tiene Amado Rodríguez, de 2 personas que son sobrevivientes de esa etapa. Pues uno de esos hombres que se alzó en Oriente, fue de La Habana a Oriente a alzarse en armas, fue Javier Denis, que lo tenemos aquí con nosotros. Pero antes de escuchar a Javier, ahí están los libros y documentales del Instituto de la Memoria Histórica. Nosotros sobrevivimos gracias a que ustedes compran esos libros y esos documentales. No tenemos otro ingreso. Los libros y los documentales están a $10, porque los tenemos que vender, no porque los querramos vender barato, sino porque tenemos que venderlos para sobrevivir. Estamos hablando en español castizo. Así que los libros los esperan y los documentales los esperan. Ya fuera del comercial llamamos a Javier Denis. Javier. Sí, pero yo no.
No, tú estás cojo porque tú quieres pertenecer al sindicato, de todas maneras. Tony, dale a la planilla. Hablar de los alzados o hablar de nuestro alzamiento me llena un poco de tristeza, porque me hace recordar momentos difíciles, compañeros caídos, compañeros fusilados, y eso, como es normal y lógico, pues es una pequeña espinita en el medio del alma. Ya antes del año 1961, el movimiento había estado pensando en crear un grupo guerrillero en alguna parte de la isla. Nuestro jefe militar, que era Fernando del Valle Galindo, que había sido oficial del ejército rebelde a las órdenes de Juan Almeida, se reunió con un grupo de dirigentes del movimiento en aquel momento, Pedro Fraginal, Ismael Hernández, y empezaron a estudiar la posibilidad de crear algún frente guerrillero en alguna zona montañosa. Fernando decidió subir al Escambray a hablar con el Mocho, como nosotros le decíamos. Y allí a ellos le pareció, a los integrantes de la guerrilla en el Escambray, les pareció buena idea abrir el frente en otra provincia. Los primeros que fueron a ver, explorar las posibilidades fueron Pedro Fraginal y Raimundo Emeterio López y Silvero, que se dirigieron a la zona de la mina de Boicito. Allí desafortunadamente no tuvieron éxito, y entonces Fernando se decidió a ir a la zona de Campechuela a hacer contacto con los hermanos Rivera, Ángel Mario Ávila y su primo Gerardo, que tenían una pequeña finca cafetalera allí, en un lugar conocido por los Arroyones. Y entre ellos, pues, crearon las condiciones para poder establecer un grupo guerrillero. Las armas para el frente guerrillero fueron siendo trasladadas de La Habana a Holguín, a la casa de un valeroso, valiente y sobre todo muy discreto amigo, Alfredo Elías, aquí presente. Yo me dirigí hacia la finca de los hermanos Ávila, donde al poco tiempo de estar allí, pues llegaron Rangel Vázquez, Marcelino Domenech, Orlando Vázquez y Bruno Acuña, y empezamos ya a planear cómo íbamos a recibir las armas y hacia dónde las íbamos a llevar, que esa tarea me la encomendaron a mí. Es justo y necesario aclarar que en todo el proceso de nuestra lucha, la presencia de la mujer cubana ha sido más que simbólico, ejemplo de valentía, de coraje y de dignidad. Las armas que estaban en casa de Alfredo fueron trasladadas a Bayamo por 4 valerosas mujeres: Ana María Alonso, Naida y Mema Arenado Elías y su mamá Victoria. Fueron ellas las que se encargaron de ir trasladando las armas de Holguín a Bayamo. Díganme si hay coraje o no hay coraje. Yo fui comisionado, como ya les dije, para, en un pequeño lugar en las estribaciones de la Sierra Maestra, ir recibiendo esas armas, irlas desempacando, irlas armando e irlas preparando para cuando los guerrilleros, los compañeros que iban a formar parte de la guerrilla, se fueran incorporando. Así fue. Bien. Los primeros en subir y reunirse conmigo fueron Fernando del Valle Galindo, Raimundo Emeterio López Silvero, Antonio Alfaro, Antonio Barceló, Ovidio Pérez Dorta, Rangel Vázquez, Orlando Vázquez, Manuel Rifat,
Ángel Mario Ávila, su primo Gerardo Rivera y Carlos Faragán. De ahí fuimos recibiendo el resto de los futuros integrantes de la guerrilla, muchos de ellos campesinos, y todos habían sido o miembros del ejército rebelde o miembros de la clandestinidad, que por supuesto se dieron cuenta de aquella gran estafa y decidieron volver a emprender el camino de la lucha y enfrentarla. El grupo, la guerrilla, Fernando decidió dividirla en 3 grupos para de esta forma marchar hacia 3 diferentes lugares y abrir 3 diferentes frentes. El primer grupo estuvo dirigido por Ángel Mario Ávila, cuya primera acción fue la toma del cuartel de milicias de La Pimienta, donde logró recuperar una serie de armas y municiones que fueron repartidas entre los campesinos que se nos estaban uniendo. Una de las cosas que más me sorprendió y que más me llamó la atención era que, por ejemplo, llegábamos a un lugar, establecíamos un campamento y pocas horas más tarde teníamos que marcharnos por la cantidad de campesinos que venían buscando armas para unirse a nosotros, que desafortunadamente no teníamos. El segundo grupo fue dirigido por Gerardo Rivera, quien se dirigió en la cordillera, una cordillera cercana a la zona de Pilón. Y el tercer grupo estaba comandado por Fernando, que se dirigió, o nos dirigimos, perdón, porque yo formaba parte de ese grupo, a una zona conocida como la Marea de Portillo, donde ya habíamos recibido noticias de que la gente del movimiento 30 de noviembre de Santiago de Cuba nos iba a mandar una pequeña embarcación con armas, municiones y una pequeña planta de radio. Desafortunadamente, caímos en un cerco, no tuvimos 2 días para poder salir del cerco, y cuando llegamos a la Marea de Portillo, lógicamente el barco había estado y se había ido. De regreso, nos quedamos ya en una pequeña hondonada, que quedaba entre 2 montañas, y en un combate que sostuvimos, porque no nos dimos cuenta de que también había miembros del ejército por allí, un combate que sostuvimos, pues yo caí herido. En medio de aquello, los compañeros tratan de sacarme del cerco, yo empiezo a protestar, les digo que es un crimen sacarme un herido y embarcar el resto de la guerrilla, y por fin me dejan solo, y el resto pues parte de una historia benedictista que no vale la pena narrar aquí. Sí es cierto que tuvimos combates, sí es cierto que perdimos compañeros en esos combates. En esos combates murieron José Figueredo Boza y 2 compañeros más, y yo herido junto con otro compañero más, que era el guía de nosotros. También dato curioso, uno de los guías nuestros, Baldomero Publes, que decían Baldomero el haitiano, que conocía muy bien la zona, logró desprenderse con un grupo de 11 guerrilleros más y permaneció en la sierra hasta que el ciclón Flora, que desbarató parte de esa sierra, le permitió escaparse en una lancha rumbo a Jamaica. Hasta aquí mi relato, mi testimonio, doloroso, por supuesto, pero cierto. Perdón, me está diciendo Corso que por qué no digo los nombres de los 2 compañeros que fueron fusilados. Los 2 compañeros que fueron fusilados fueron Fernando del Valle Galindo y Ramón Demeterio López Silvero. A Fernando del Valle Galindo lo fusilan por orden directa de Raúl Castro, porque Fernando había sido miembro de Acción y Sabotaje en Santiago de Cuba a las órdenes de Fran País. Fran lo mandó para la sierra, él se alzó perteneció al grupo al frente que dirigía Raúl Castro, pero ahí hubo un hecho que es muy poco conocido, y es que uno de los integrantes de la guerrilla había sido amante de Vilma Espín, y cuando se unió al grupo de Raúl,
se dio cuenta que Vilma estaba ya viviendo con Raúl. Él y Raúl sacaron una discusión muy violenta. Al poco tiempo Raúl lo comisiona para con un grupo guerrillero interferiera, o sea, enfrentara una patrulla del ejército de Batista que venía subiendo. Y le dijo que lo iba a apoyar enviándole 3 guerrillas más. Falso. Lo dejó solo y los mataron a todos. Un grupo, o 3 miembros de la guerrilla, pues le protestaron a Raúl. Y Raúl en persona, y Fernando, uno de ellos, tuvo que irse con Almeida, que fue el que lo fue a buscar, porque Almeida lo conocía ya. Raúl se presentó en la seguridad del Estado y le dijo a Fernando, estás muerto. Y el otro es un caso más increíble todavía, Raimundo Emeterio López Silvero. Resulta que en la clandestinidad teníamos unas armas escondidas en casa de la tía de Raimundo. Las fuimos a buscar, las montamos en el carro y ya cuando nos íbamos, el primo de Raimundo, que era miliciano, llegó, sacaron una discusión, Raimundo sacó la pistola y le dio un tiro. En el juicio, la causa para condenar la muerte es que él había asesinado a su primo. Sin embargo, su primo se presenta en el juicio y dice que eso era falso y que todo había sido un accidente, y aún así lo fusilan.